Bienvenidos a un podcast de animación. Yo soy Paminga Queen Yo soy Marimbo Boy. Y yo soy Ivin Notoy. y el día de hoy les vamos a presentar un tema sobre, bueno, no quiero decirlo en español porque Las películas en moción parada. bueno, luego me dicen que está muy sugestivo. Entonces vamos a hablar básicamente del stop motion y de algunas de las películas que han salido en este estilo. Y también vamos a tratar de entender un poquito más de qué se trata esto, eh, si ha sido viable como para producir películas a lo largo del tiempo y bueno, cuáles han sido las más famosas. Y también hablaremos de un estreno de una próxima película mexicana, que justamente está hecha en este estilo de animación. Yo soy Frankelda. Pero ahora que estamos arrancando con el tema de stop motion, a mí se me hace bien peculiar cómo la técnica de stop motion creo que tiene de los fans más fuertes que hay en cuestión de animación. No sé si les ha pasado, pero la mayoría de los que son fans de stop motion son así de que el stop motion es lo mejor del mundo. Y no he conocido gente que sea así con el 2D o con el 3D, ¿sabes? O sea, como que el stop motion transmite mucha pasión porque creo que tiene mucho que ver con que sea un arte tan artesanal por sí mismo, ¿no? Es realmente de las técnicas de animación que existen el más manual, el más, no sé, como el tiempo que se invierte para la generación de las marionetas o de los personajes, los escenarios, el animar cuadro por cuadro, que no puedes tener a cientos de animadores haciendo stop motion. Muchas veces son solamente 2, 3 personas las que están animando, a diferencia del 2D o 3D que puedes meter decenas de animadores, ¿no? Siento que tiene un Sí, factor muy artesanal. aunque hoy en día creo que han cambiado un poquito eso justamente para reducir costos, en donde tienen un grupo, o al menos de lo que he escuchado en Laika, que es uno de los estudios que se ha dedicado también a esta industria del stop motion por muchos años, tienen como un grupo de animadores que hace las cosas en 3D para que después los animadores que hacen el stop motion puedan avanzar más rápidamente en, pues ahora sí que al momento de estar tomando foto por foto por foto. Y Pero ¿cómo justo es mucho. funciona eso del 3D? Es como hacer un layout, pero muy detallado, Ok. como un blocking y saber cómo van a funcionar las cámaras y así. Entonces, es una guía visual que más adelante, los animadores en stop motion van a poder utilizar para ir aplicando. Ahora sí que copiando casi. Sí, o sea, se eh, convierte como en el layout previo, sí, ¿no? En la No, y a animación. veces incluso, por ejemplo, en Laika, tal cual hacen el modelo en 3D en la compu y le ujú. ponen el rig, hacen como todas las diferentes caras, las diferentes variaciones de ojos, de boquitas, de todo, y las imprimen con una impresora 3D, ¿no? Y eso mismo se convierte en la marioneta que van a usar, ya sea de la cabeza completa o de cierta parte nada más, que sean boquitas intercambiables o párpados intercambiables, cejitas, etcétera. Que ahorita, no sé si vieron el nuevo proyecto que anunciaron de Laika. Creo que van a implementar esta tecnología que van a ser más como animatrónicos, las caras. No, Ah, no, sí. Ajá, para en vez pero de está estar cambiando interesante. los ojitos, ahora la carita va a ser, pues, movible y van a poder ir acomodando y van a tener un rig, o sea, como que está ahí integrándose bien loco todas las herramientas que existen Pero ahora. antes de que nos adentremos un poco más, ¿cómo pueden describirle a alguien que no conoce nada del stop motion? O sea, ¿cómo es esta técnica? ¿Cómo surgió? ¿Cómo se ve? Si en algún momento tuvieron un juguete y una cámara e intentaron hacer un pequeño video de su juguete moviéndose, tomando fotos, ese es como el principio más básico del stop motion, ¿no? Es tener una marioneta, una figura, la vas posando y vas tomando fotos y cada foto va a ir dando la simulación de movimiento. Sería como Y un bueno, Justo. Así es. Sí, la dificultad consiste en que todo lo que ves, o por lo menos la mayoría, existe realmente, o sea, tienes que crearlo físicamente. Es decir, si tienes un fondo, ese fondo se hace manualmente, con todos los diferentes planos de profundidad. Si el personaje interactúa con objetos, todos los personajes, todo se tiene que hacer en físico, con marionetas, con diferentes texturas, las luces se ponen tal cual, o sea, como en un set de grabación, porque muchas veces, por ejemplo, cuando haces animación por computadora, ya sea en 2D o en 3D,
pues las luces son simuladas, ¿no? Ya sea que las hagas con color o que literalmente en el programa de 3D pongas como un set de iluminación. Sin embargo, cuando lo haces en físico, tal cual hay una cámara en físico con un cierto lente y un set de iluminación físico que te da, pues eso, diferentes tonalidades de color, o sea, diferentes luces, etcétera. Y Y sin esto es mencionar lo el... Ay, perdón, tu Pam. No, y esto añadiendo a la complejidad, porque para realizar todas estas animaciones, pues tienen que estar en un cuarto completamente cerrado, en donde no haya una luz natural entrando, porque la luz natural va a empezar a cambiar los colores de lo que sea que estén tomándole fotografía. Entonces, en muchos de estos casos, la gente que se dedica a hacer este tipo de animación puede pasar horas y horas y horas posando a estos personajes u objetos. eh, y pues es importante para ellos que la luz se mantenga de una cierta manera, solo para reflejar un tiempo específico de la película. Sí, a mí algo que me encanta también es todo el diseño de vestuario. O sea, porque es Ujú. realmente confeccionar la ropa de todos los personajes, ¿no? Y tienes que vestirlos y tienes que hacer que se vea realmente como si la estuvieran vistiendo. Y tener eso en físico ha de ser increíble, como tener la capacidad de tocar todo eso, ¿no? Así es. Sí, también un factor muy importante es que lo que tú estás grabando literalmente está sucediendo. Entonces, si tienes algún problema como que la marioneta se rompa o algo se caiga o algo se sale del lugar, pues no es como en la computadora o como en un dibujo que borras y ya está, o haces control Z y ya está y lo vuelves a hacer, sino que pues, o sea, casi casi que si tienes algún problema, pues tienes que volver a empezar el shot, ¿no? O algo así, o sea, tienes que tener como mucho cuidado de que todo salga bien, de que nada se rompa, de que nada se caiga, porque estas marionetas en muchos casos pues tienen un esqueleto, ¿no? Bueno, anteriormente se hacían como con alambres y así, ahorita ya hay esqueletos como súper complejos que tienen articulaciones, etcétera. Eh, pero de nuevo, pues tu margen de error es mucho menor porque no puedes volver a empezar, o sea, tienes que como ir con el flow y tratar de que todo te salga bien a la primera. Sí, y pues bueno, hablando un poquito de historia, los inicios del stop motion comienzan casi a la par con la animación en general. Cuando estaban empezando, cuando inicia la fotografía, que pues antes de Ujú. esto realmente no había manera de hacer nada, ni cine, ni nada por el estilo, pero cuando empieza la fotografía, por ahí de los 1900, un par de años del inicio de los 1900, J. Stuart Blackton empieza justamente a hacer experimentos con dibujos, justamente tomando fotografías con Funny Faces for Ah, algo así, no sé si ubican eh, ese, sí, No, yo no. caras sí, ajá, sí. caras curiosas, Humorous faces o humor funny faces or faces. funny faces, Sí, ajá, sí, sí. justamente. Ok, no, no lo conozco. Ajá. Sí, Como entonces él fases empieza, humorísticas de caras chistosas. ajá, entonces él empieza a hacer como justamente estos dibujos y a tomarles foto y a borrar y cambiar el dibujo y empieza a hacer una animación con un sombrero y que fuma y quién sabe qué. Y luego ya empieza a experimentar con el stop motion y ya empieza justamente con una maqueta de una casita y que se mueve la taza y quién sabe qué tanto. Entonces, sí, el stop motion inicia a la par junto con los principios de la animación como la conocemos realmente, ¿no? Pero ya a partir de ahí empieza a agarrar su propio camino y empieza a evolucionar cada vez más, ya empezando a incluso interactuar con grabaciones de acción viva, ¿no? Que justamente creo que este fue la primera técnica de animación que permitió esta interacción tan directa, por así decirlo, que lo vemos en la película del Mundo Perdido, donde ya ahí están estos dinosaurios y que van a una isla estos viajeros y llega el pterodáctico y el brontosaurio y la madre, y más adelante con King Kong, que justamente hacían esa técnica donde tenían las marionetas y aparte grababan a través como de una marquesita a los actores y ahí era donde hacían como el encimado, Superposición, la ¿no? O sea, superposición ajá. Sí. justamente de imagen. Y pues con todo esto estamos hablando de uno de los antecedentes de los efectos visuales que hoy en día vemos, ¿no? De eso que todo el mundo se queja de que no, no al CGI, que todo sea más natural y no sé qué, pero pues al final todo es CGI. Y bueno, o sea, esta técnica creo que empezó a tener más influencia.
Más que en el lado de películas animadas como para niños, de estilo Disney, pues se fue yendo para este lado de películas como King Kong, e incluso tengo memorias, creo que hubo como un cíclope, no sé si fue ¿en qué película fue? No sé si fue no sé si la Hay, Odisea, no sé. hay una película de los argonautas que Ajá, justamente pelean con criaturas místicas y está el cíclope, están unas calaveras guerreras, y está peleando con sí, las calaveras, todo ese show. y que Y creo que fue hecha por este animador famoso llamado Willis O'Brien, que fue quien empujó pues más esta técnica y que se volvió alguien muy representante, ¿no? Pues sí, de la técnica del stop motion. sí, Y- sí, y como tú dices, y está bien padre que stop motion justamente es ese precursor de los VFX, ¿no? Que Ujú. trataban de emular la realidad, entre comillas, y hacer esa interacción con personas reales actuando en el mundo. Y pues antes de que hubiera todos estos efectos visuales, pues era todo stop motion, ¿no? Si había Así es. monstruos, Star Wars mismo, las primeras películas de Star Wars es stop motion con maquetas, las naves y los escenarios y todo eso. Y también hay un ajedrez, ¿recuerdas? O algo así que están jugando como unas luchitas. A lo mejor ya estoy mezclando películas, pero también es el uso, o sea, lo que les permitía el stop motion en ese entonces era poder crear criaturas, entre comillas, realistas, que entraran dentro de esta acción viva, ¿no? De estas películas de acción viva. Y tengo una memoria así igual. De Star Wars, en donde estaban creo que con un holograma y hay unas criaturas, como unos monstruitos peleándose. Ujú. Sí, Y sí fue en sí. eso, ¿verdad? Sí, es en el episodio 4 que hay Ajá, como una mesita y se está viendo como esa simulación. Creo que es un jueguito o algo así, ¿no? algo así, ajá. Sí, pero en Star Wars lo hacen mucho, o sea, incluso la famosa escena en el planeta de hielo, que están las naves estas que son Ah, como unos sí, cuadrúpedos, esas ajá. naves están animadas en stop motion Sí, también. es cierto, no Ujú. recordaba. Las También naves es en cuatro patas que se Y caían, ¿no? esa, ajá, sí, justo. también están como las avestruces de hielo, ¿no? Bueno, esas que también están en el mismo planeta. ¿No eran Sí, también stop esas. motion? Es una mezcla, o sea, sí hay partes que Ujú. son stop motion y hay partes que son animatronics tal cual, sobre todo cuando son muy grandes e interactúan con los personajes y nomás se ve como una parte de ellos, suelen ser animatronics. Y está bien interesante porque las primeras pruebas de Jurassic Park que hubo eran Mm, Ujú. en stop motion. O sea, mm, los dinosaurios Ah, originalmente iban a ser stop motion, pero justo ya se empató con el avance del 3D y ya mm. fue que hicieron uso más bien de modelos 3D. Que a la final es pero como una combinación de animatrónicos con 3D para la Sí, película. en la uno el todavía hay muchos animatrónicos, muchos sí, porque efectos el 3D como prácticos. que lo guardaron más para las cosas de laboratorio, ¿no? Más que para los dinosaurios. A los dinosaurios sí Y de los los conservaron. velociraptores, Y para el sobre T-Rex todo también. sí, las Ajá, Ah, escenas del sí. final, sobre todo del T-Rex peleando contra los velociraptores, eso es 3D. ajá. Ah, ¿neta? Siento que envejeció muy Sí, bien. Sí. yo tiene mucho que no la veo, siento que me puede romper la ilusión si la vuelvo a ver. Me pasó con Terminator, justamente hablando del stop motion, la Ajá, primera de Terminator, pues obviamente la mayor parte de la película es el actor, ¿no? Arnold Schwarzenegger o como se pronuncia. Y al final, o sea, el robot se va destruyendo a lo largo de la película y al final ya solo queda pues el puro esqueleto mecánico y ajá. los va persiguiendo por la fábrica y es tal cual stop motion, lo ves como moverse así, Ah, Todo un tronco. poquito tronco. Sí, sí. Sí, qué O sea, chido. seguro en la época se veía increíble, ¿no? Pero ya lo ves hoy en día y sí. sí se ve un poquito tronco. Seguro estuvo nominada al Oscar de efectos especiales. Sin duda. Oye, que Así no está es. de más porque, pues, o sea, el hecho de, no sé, cómo van descubriendo todas estas técnicas para aplicarlas a las películas, pues a lo mejor fue muy innovador en su momento, ¿no? Ujú. Claro, así es. Y, ajá. Todo esto me hace pensar de que a lo mejor porque esta técnica del stop motion ha sido dirigida, como les decía, ¿no? Más para películas, no tanto para niños. Cuando se trató a lo mejor de aplicar en películas animadas completamente con esta técnica, no sé si esa es la razón por la cual las temáticas de estas películas en general yo las he encontrado como más oscuras o Ujú. como menos infantiles. Sí, sí Eh, está interesante ese análisis, ¿eh?
ahora que lo mencionas, porque antes, o sea, 100% animado, que realmente en stop motion empezó con el Claymation, que es esta animación de stop motion con plastilina, Ujú. porque pues todavía no existía como toda esta inversión para hacer marionetas como tal, y pues muchas eran hechas en plastilina. El primer largometraje de stop motion son Las aventuras de Mark Twain, que justamente fue como en los 80s, a inicio de los 80s, y es esta película donde unos niños viajan junto con Mark Twain a través de todos sus libros, ¿no? Como los personajes de Mm. Huckleberry Finn y Tom Sawyer y así. Pero hay una secuencia en específico donde van con el diablo, con un Ok. demonio, y el demonio les Ah, empieza a hablar sobre la vida humana y de cómo fueron generados y cómo son solamente como criaturas para alimentar algo mayor y que si quieren destruirlos los matan sin problemas. O sea, está súper oscuro esa sección y esa secuencia, una vez más, ¿no? Hablando, era una película 100% animada, pero en stop motion. Y justamente abarca temas que dices, no manches, eso no es para niños. A lo mejor tiene un poquito que ver con este hecho, lo que decían al principio de que eh, el stop motion no es la técnica más fácil. En realidad, si quieres hacer animación, es mucho más fácil hacerlo en 3D o en su tiempo en 2D. Entonces, el stop motion se hace como mucho por amor al arte, ¿no? Entonces, quizás sea por eso que no se, o sea, estas películas animadas no se conciben como un producto de venta, ¿cómo se puede decir? Como en grande, por lo tanto se dan un poquito más la libertad de tratar otros temas un poquito más adultos y quizás por eso es que son un poquito más oscuras, un poquito más adultas y más artísticas, ¿no? En ese sentido. ahora también el tipo de directores quienes fueron atraídos hacia esta técnica, pues por ejemplo tenemos a Tim Burton, ¿no? Que pues en su momento fue uno de los representantes más grandes por El extraño mundo de Jack. O Que, sea, bueno, ahí a todos los fans de Tim Burton les voy a quitar su bandera, que el verdadero director fue Henry Selick, ¿no? Tim Burton solamente fue el, Productor. el creador, por así decirlo, de la película, pero Henry Selick fue quien realmente dirigió toda la película de stop motion, que eventualmente en fue la del justamente, extraño, El sí, extraño mundo de Jack, ¿en sí. serio? Ah, De bueno. hecho, hay una serie en Netflix que se Ujú. llama The Movie That Made Us, las películas que nos hicieron, y Ajá. justamente hablan del extraño mundo de Jack y te dicen que durante la producción de Jack, Tim Burton estaba haciendo Batman. O sea, fue como de, Ah, ok. sí, ahí está Jack, bueno, bye. Y se fue a dirigir Batman y acá Henry Selick fue el que se aventó toda la chamba. Pero pues como Tim Burton ya era una marca, por así decirlo, para vender esta clase de películas, pues se le Ok. dio como ese crédito a Henry Selick, que eventualmente él mismo es el que dirige Coraline. Sí. Que es muy chistoso porque, como dices, ¿no? Este Tim Burton ya había creado una marca y todo el mundo empezó a relacionar este estilo con él. Cuando yo recuerdo que cuando salió Coraline, mucha gente decía, ah, la nueva película de Tim Burton, ah, la nueva película de Tim Burton. O sea, esta película salió en el 2009, ¿no? Este, y sí, sí me acuerdo haberla ido a ver con amigos y así, y pues decíamos, ah, la nueva película de Tim Burton, y ya de repente vamos viendo de que, ah, no, no, no tiene que ver, o sea, es Henrik Selick y se separa completamente de Tim Burton. Ujú. Sí, sí, pasó como Disney con DreamWorks y cualquier otra casa productora, ¿no? Que pues la gente que no está muy metida en eso dicen, ay, sí, es de Disney. Y dicen que Claro. Shrek es de Disney y dicen que El Dorado es de Anastasia, Disney, Anastasia es de Disney. Ajá, todo le ponen Disney, sin sí, importar. Así es. Sí, que es curioso, como dicen ustedes, o sea, a pesar de que son estudios diferentes y directores diferentes, en Coraline, en el mundo de Jack y como en las películas más representativas de este género, siempre hay como este mundo, ¿cómo se puede decir? Como más oscuro, como trata muchos temas después de la muerte o alrededor del tema de la muerte, ¿no? Y eso lo vemos en casi todas las películas de stop motion, desde El extraño mundo de Jack, El cadáver de la novia, Coraline, la mayoría de las películas de Laika, incluso hasta cierto grado en la de Pinocho de Guillermo del Pinocho, Toro, ¿no? sí, también. Uh -huh.
Ah, justamente. sí, es cierto. Y, Ajá. y realmente algo que no sé es muy sabido, pero México es gran productor de cortometrajes de stop motion. Y es muy curioso que justamente la mayoría de los cortometrajes de stop motion también son súper oscuros. Así Son una es. temática bien, bien oscura en todo su... Así es. Yo recuerdo que uno de los representantes más grandes en México fue René Castillo Así. con el corto de Hasta los huesos. Sí, Recuerdo haberlo visto en la carrera y pues sí, el tema es alrededor de la muerte. Ahí están cantando, ¿no? La canción de La Llorona, creo. sí, así Ujú. es. Sí, Justo. justamente, pero hay más. O sea, René sí fue en su momento como Uno, el máximo, ajá, como pionero, ¿no? Ujú. pionero, pero también, por ejemplo, Luis Telles, Juan José Medina, Carla Castañeda, son también nombres de mexicanos que han hecho producciones bien chidas y siento que hasta mejor realizadas que las de René. ¿En Sí, qué aspecto? Sí. en el diseño de producción, en la animación, en la historia que cuentan. Mm, O sea, te fijas en sus trabajos y ves las marionetas, ves el ambiente, ves los escenarios, tienen mucha más producción, pero como que es ¿cómo decirlo? Una audiencia muy underground, como que es ya. muy de nicho y no es tan comercial, no es tan reconocido, pero ves sus trabajos y dices, no manches, está muy pasado de lanza. Y justo eso, pues, ha generado también estos largometrajes tan icónicos que siento que son muy, muy seguidos por mucha gente, ¿no? Que está, pues, esta película de Jack Skellington, la película de Coraline, de Laika, que como bien dicen ustedes, tratan temas medio oscuros, pero a la par tienen un fanbase muy grande. Y a la fecha sigues encontrando merchandising de esas películas también, ¿no? A pesar de que sean oscuras, pues son personajes muy icónicos, son historias muy representativas. El Y extraño mundo de Jack se volvió todo un icono, siento, para la cultura emo en los 2000. Sí, sí, no sí, Todo el manches. con los mundo traía sus piecitos. Jacks. Ajá, ajá, Sí, sí. ibas a la tienda de Hot Topic y estaba lleno de Jack. Ajá, Sí, Jacks sí, y sí. Sallys por todos lados. Jack y Sallys. Ajá. Y a lo mejor tiene que ver con, por lo mismo de que como no son películas pensadas con una intención comercial, se atreven a ser muy diferentes, ¿no? Y por lo mismo El extraño mundo de Jack es súper único. En su momento no había nada similar, o sea, en cuanto a este mundo que construyó de Halloween, de Navidad. Jack Skellington es un personaje completamente distinto a todo lo que conocíamos antes de eso, ¿no? Y lo mismo quizás pasa un poco después con Coraline, que sí es una película dirigida a niños, pero es contada de una manera muy oscura, ¿no? Y Sí. también en ese sentido era como muy disruptiva, como muy nueva, y por lo tanto eso la hacía memorable y tan querida por esa fanbase en específico, ¿no? Que quizá son más propensos o les llama más la atención las películas de terror o el género del horror en general, ¿no? En las Y yo historias. recuerdo que cuando vi Coraline en el cine, muchas mamás se salieron con sus hijos, Ah, porque sí. porque estaban llorando, o sea, sobre todo, cuando llegas a la parte en donde la mamá de los botones se convierte como en araña y que Ajá. tienes esos contrastes de blancos y negros, dime si no está tétrico para un niño así de 5 años ver eso, está horrible. Mira, para mí esa película está tétrica desde el Desde los trailer. botones. Sí, desde que ves que tienen botones, desde ahí ya dices, esta película no está bien, no está bien de la cabeza. Y es que aparte la música, ¿no? La música que ponen en Coraline, que es como estos cánticos de niños de... Ah, Es sí, como... ajá. ay, Sí, desde el inicio creo que meten un ambiente muy, muy bonito. Y luego los así es. bonitos, los vecinos todos locos, las señoras que tienen 1000, perritos ahí, ¿cómo se llama? Los del No momifica circo. n no, ya ves las Ah, vecinas, las que eran como también actrices, pero Ajá. tienen todos sus perritos que se han muerto, ay, ¿cómo se les dice? Disecados. Disecados, ajá. Y ahí los tienen Sí. todos coleccionados, preparando los siguientes perritos para su muerte y así. sí, que está muy chido saber también que Coraline pues, está basada en un cuento escrito por Neil Gaiman, ¿no? Ujú. Que también ese es otro tema, los cuentos infantiles. Y cómo es que hay muchísimos cuentos infantiles que tienen esta tonalidad tan oscura también.
que realmente desde que tú eres niño, pues a la hora de leerlos, pues sí te daba como cierta cosa de miedo, Ujú. pero que justo siento que podría aprovecharse mucho más este concepto de historias de terror para niños, que son realmente muy tétricas en todo su contexto, pero no han sido llevadas tan exitosamente, siento yo. O sea, en Coraline sí creo que es un ejemplo excelente, pero muchos de los cuentos de los hermanos Grimm, pues Disney ahora sí que los prostituyó, ¿no? Los hizo Los súper, dulcificó. los dulcificó 100% y los hizo súper cuentos de hadas bonitos, coloridos y felices, y les quitó todo el elemento tétrico que tenían estas historias, pues que originalmente eran orientadas a un público infantil, pero que no por eso dejan de ser tétricas y oscuras. Pues quizás ahí tiene un poquito que ver con lo que hemos tocado en otros episodios de que se decidió censurar ciertas cosas, ¿no? La sangre, la muerte, porque en muchos casos esos cuentos de los que estás hablando de los hermanos Grimm, pues se cortan pedazos, o sea, los personajes o se matan unos a otros, o justamente son como muy violentos, ¿no? Ujú, Y no es lo que canónicamente se reconoce como género infantil, por lo menos en el cine y por lo menos en la animación. ujú. Entonces a Sí, lo sí, mejor tiene... que son dos factores que unes y se hace súper teto, ¿no? En todo su sentido. Así es. Y le quitas todos esos elementos que afortunadamente en proyectos como Coraline mantuvieron y que resalta muchísimo. Sí, que yo creo que ese es el éxito de Coraline, que logró tener la suficiente, ¿cómo se puede decir? Como este misterio, esta onda oscura, tétrica, de terror, que si los botones, que si los cadáveres, bla, 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 pero lo mostró de una manera como lo suficientemente infantil para que un público infantil pudiera consumirlo, ¿no? Es como ese balance muy correcto. Ujú. eh, Sí, que, sí, sí está que muy bien quizás... logrado. Y Así por es. otro lado, tienes también este stop motion usado para también un humor más sarcástico, como en Pollitos en Fuga, que también está hablando de una problemática de muerte y de explotación Así es. y de engaño, pero pues de todos estos pollitos tratando de escaparse, ¿no? Pero también manteniendo todo como muy, o sea, los colores y todo, pues como muy tétricos. Ujú, Sí, y eso también me recuerda en cuestión de series animadas en stop motion, pues tienes a Pollo Robot o Robot ujú. Chicken, que también es una serie 100% para un público adulto, Clásico. súper satírico. Y aparte está la de MTV, que era el Celebrity Deathmatch. Yo nunca lo Nunca, vi. nunca No, lo yo viste, tampoco. ¿no? No No, manchen, no lo era una ubico. joya esa serie. Era Ajá. básicamente agarraban a actores o músicos famosos, Ajá. los metían a un cuadrilátero y hacían que se mataran de las maneras más horribles que se pueden imaginar entre ellos. O sea, ¿En esa stop era la motion todo? premisa, en stop motion, todo en stop motion, en claymation. Estaban Ajá. increíbles. Pero volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Como que era una técnica que estaba siendo muy usada ahí sí, para un mercado más adulto en general. Ujú. Y como que esta relación de decir, stop motion significa mercado adulto, tal vez tiene que ver con todo eso que han dicho, que por ser más artesanal, nunca se vio pensada para explotarlo comercialmente como tal, y tal vez eso atraía más bien a personas que querían experimentar con, con esta estética más oscura, que el mismo movimiento de las marionetas como que también puede generar esta distorsión visual de decir algo no está bien, ¿no? O sea, como Ujú, meterle este sentido de misterio y de terror ujú, visual simplemente por ser una marioneta que se mueve. Claro, así es. Sí, eso me hace pensar que a lo mejor el stop motion era como ese punto medio perfecto que por un lado no era realista, o sea, no era con actores, pero por otro lado tampoco eran dibujos animados, con toda la carga cultural que eso conlleva en Occidente, que los dibujos animados se percibían como cosas para niños. El stop motion mm, era algo que existe en la realidad, Ujú, sin embargo no son actores, ¿no? También es como ese punto medio perfecto. Y eso mismo les permitía explorar temas para un público más adulto, sin dejar de ser animación per se. ujú.
Y Sí. por eso de repente tienes películas como Mary Max, saliéndonos un poquito de lo muy Mm, comercial, que es súper deprimente y pues te habla de problemas súper fuertes de alcoholismo, de una persona con autismo, de incluso violaciones sexuales, de abuso, o sea, y todo eso en por medio de este medio. Sí, y la última película del mismo director, ¿no? De Memorias de un Caracol, que acaba Ah, de es el mismo, salir ajá, hace sí. poquito y que también es una película muy melancólica, que te habla mucho de este trauma infantil de dos hermanos que crecieron con mucha problemática familiar y una vez más, toda esta temática más oscura y estética oscura. así es. Por eso a mí Sí. me daba miedo Pingu cuando era niña. Pero Hay Pingo era la tantos, cosa más ya amistosa y sé, lo No, súper bonita, lo tierno. inocente. odiaba, lo odiaba. O sea, cada ¿Por vez que qué? salía en el 11, ¿no? De repente estaba en el 11 y veía al pingüino que le hacía como, "Mua, mua", y ya ves cómo se le hacía su pico. Me daba Ajá. muchísimo miedo y luego le cambiaba el canal porque decía, no, no puedo ver esto. Pero Pingu era, o sea, solo vivía en su casita y No, cazaba me daba mucho pececitos y miedo. ya, ¿no? No, Algo prefería así ver recuerdo. al conde MacPátula, no me acuerdo, que ver a Pingu, porque Pingu me daba Mm, mucho miedo. Pobre Pingu. sí. Y hace ratito que tocaron el tema de Pollitos en Fuga, también, bueno, no hemos hablado de Artman, que es un estudio británico que también como es muy representativo de esta técnica, ¿no? Del stop motion, porque claro, tenemos a Laika, que, bueno, digamos es un estudio gringo que también ya ha sacado muchísimas películas de stop motion bastante icónicas, como, ¿cómo se llama? Paranorman, Box Trolls, Cubo, etcétera. Y está el estudio británico que es este estudio Artman, que hizo principalmente Pollitos en Fuga, Wallace y Gromit, que es bien chistoso que Wallace y Gromit yo siento que llevan como 200 películas ya, ¿no? O sea, como que No, en empezó en los todos los 80. años, sí, como que en todos los Oscars siento que hay una de Wallace y Gromit contra los conejos y contra los castores. Y también tiene como un estilo muy particular, ¿no? Incluso cuando son cavernícolas, es un cavernícola con la cara del personaje de Wallace y Gromit. Igualitos, 100%. Sí, Incluso sí, también hicieron la película de piratas, ¿no? Una de piratas, sí, que también son Wallace y Gromit disfrazados de piratas, casi, casi. así es. Pero les va bien, ¿no? O sea, no sé qué tan viable. Siento que el stop motion es uno de los medios menos eh, Redituables. redituables, ajá, porque siento que implica muchísimo más tiempo que otro tipo de medios, ¿no? Como el 3D o incluso el 2D. Y pues siento que Artman de alguna manera ha sobrevivido porque, no sé, siento que se ha vuelto algo muy icónico, yo creo que de Reino Unido, que no lo pueden dejar morir, ¿sabes? Es como, no, es un símbolo. Entonces siento que a lo mejor por eso tiene un público amplio, al menos por allá, y por eso sigue teniendo como a lo mejor apoyo. Este, pero sí, siento que el stop motion no es uno de los medios que sea, pues sí, muy redituable. Siento que, viendo un poquito o checando cuánto fue las ganancias de las películas, siento que cuando, por ejemplo, salió El extraño mundo de Jack, a lo que yo vi, pues empezó con un budget de 18 millones y sacó de esos 18 millones 107 millones cuando se estrenó a nivel mundial. Órale. O sea, ganó muchísimo y sin mencionar la cantidad de mercancía que se ha vendido pues con las imágenes, ¿no? Del extraño mundo de Jack. Y después, cuando ya empezamos a avanzar más en los años, tienes, por ejemplo, Cubo, que también estuvo realizada muy bonita en el 2016, pero o sea, el presupuesto estimado fue como de 60 millones y lo que lograron recaudar a nivel mundial fueron 76 millones. O sea, No, ya manches. estás hablando Chale. como de una ganancia de 16 millones. No, y eso no es ganancia, o sea, eso es pérdida ya. Re- Ok. Recuerda que para que una película considere ganancias tiene que recaudar 2.5 veces lo que costó, Sí, de no. menos. Y a partir de ahí ya son ganancias como tal, lo demás es apenas recuperación real. Entonces, Sí, siento que es muy arriesgado este tipo de técnica. ujú, Pues sobre todo es muy caro, ¿no? Volviendo a la película que mencionó Mario de los piratas, estilo Wallace y Gromit,
Me acuerdo que en su tiempo vi un documental de cómo la hicieron y bueno, no sé si ustedes la vieron, hay una escena donde los piratas llegan a un pueblito y el pueblito tal cual lo hicieron en físico completo, o sea, no es que hayan, no sé, que hayan hecho alguna parte en 3D, los fondos que estaban más a la distancia o algo, no, tal cual el pueblito lo modelaron, tenían una bodega así gigantesca, con cada casita, con cada postecito de luz, tal cual. Wow. Y pues eso es muy costoso, ¿no? Y lo mismo cuando, o sea, no sé si ustedes han visto documentales de cómo se hicieron, por ejemplo, la de los Box Trolls. Los Box, aparte lo que tiene Laika como estudio es que no les da miedo hacer cosas súper complejas, ¿no? En la película de Box Trolls, el villano es este señor que tiene una obsesión por el queso, pero a la vez es alérgico al queso, entonces lo quiere conseguir, pero no, pero si lo come se empieza a hinchar de la cara. Entonces hay esta escena donde empieza a comer queso y se le hinchan los labios y los cachetes y la cara se le empieza a deformar así de una manera loquísima. Y todo eso lo hicieron en stop motion, ¿no? Y volvemos a, a la complejidad de lo que eso involucra, porque incluso cuando es un personaje normal, el que esté abriendo y cerrando la boquita o las diferentes formas de la boca que va teniendo cuando va hablando, eso ya es un reto de por sí. Entonces, tener un personaje que se hincha de los labios y aún así estando hinchado habla y aún así, ¿sabes? Hace como todas estas gesticulaciones, tuvieron que planear, o sea, eso lo explica en el documental, tuvieron que planear esa escena de tal manera que ya sabían cómo se iba a mover en 3D y cada uno de esos cuadros y cada una de esas formas las imprimieron y las pusieron en la marioneta y las grabaron. Qué O sea, es un brutos. chorro de chamba. Sí, 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 es una locura. Entonces, Y pues volvemos a que es muchísimo amor al arte, ¿no? Y por lo sí, tanto es más difícil también en de la cumplir. película de Kubo, en los créditos finales, cuando Ujú. sale la calavera gigante, Ajá. no sé si ubicas, pero también te muestran que realmente construyeron una pinche calavera Sí, tamaño de 2, 3 enorme. Sí, sí, personas, sí. ajá, y eso era lo que estaban animando en el set, dices, no manches, el compromiso, Así pero es. volvemos a lo mismo, en el caso específico de Laika, pues casi que tienen recursos infinitos para Ujú. producir Porque lo que tienen que quieran. ver con Nike, ¿no? ¿Cómo es lo del cofundador? Yo había entendido que era el hijo del creador de Nike el que hizo este estudio. Justo, sí, 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 es el hijo, entonces es como de, pues ten recursos para hacer para que te entretengas, básicamente, ¿no? Y Necesitamos más millonarios que quieran sí, sacar su dinero así. justamente. Y bueno, hablando de personas que quieren invertir en este tipo de animación, digo, Laika, pues tienen a Nike, que es Su patrón. su comodín, su Sí. patrón. Eh, Tenemos a Guillermo del Toro, que también es una persona que está interesada en este medio y que pues pudimos ver cómo lo aplicó en esta última película. Bueno, no sé si fue su última, la de Pinocho, o Pinocchio, pero aquí hubo una mezcla de el stop motion con el 3D, en donde muchas de las escenas con Pinocho, o sea, el Pinocho a lo mejor podía hacer el stop motion, pero trataron de hacer todo lo que fuera como alrededor en 3D. Y hubo muchos estudios de VFX o de efectos visuales que se dedicaron pues a completar esas partes, porque pues si no tienes un comodín como Nike que te esté apoyando económicamente por atrás, pues o sea, sí tienes que buscar una manera de hacerlo redituable y al mismo tiempo mantener este estilo visual. Y Claro. nuevamente, pues, con Pinocho, pues, estamos hablando de una historia que habla de muerte, de, Así es. este Sí, Sí. y algo que me encantó mucho de este Pinocho es que el Pinocho original es una historia sobre la obediencia, ¿no? Y de cómo desobedecer es malo y los que desobedecen se van a la isla esta del que se Los convierte en burros. el burro y en los animales, ajá, y de cómo es que Pinocho tiene que aprender a ir obedeciendo. Y justamente Guillermo del Toro sitúa la historia de Pinocho en un mundo fascista donde están con Francisco Franco y están en medio No, de la Mussolini, guerra. Ah, Mussolini. Mussolini, ¿verdad? En Italia, sí, con Mussolini en medio de la guerra. Y justamente toda la historia va en torno a la desobediencia, ¿no? Y más bien es como de tienes que cuestionar al sistema y tienes que desobedecer y tienes que salirte de las líneas. Y es una historia totalmente polar
opuesta a lo que era la historia original del primer Pinocho. Pero la manera en la que maneja la historia y los diseños y todo el trabajo de marionetas, a mí me encantó, me gustó muchísimo. Sí, sí, muy buena película. Y quizás ahorita hiciste que pensara en lo que hemos tocado en otros episodios con respecto a contar la misma historia, ¿se vale? O puede ser interesante siempre y cuando le des un giro diferente, ¿no? Creo que este es el ejemplo perfecto en ese sentido, que tomó, digamos, como eh, ¿cómo se dice? Como la plantilla de la historia original, sin embargo le dio como ese giro que es completamente distinto Ujú. en su mensaje, que es completamente opuesto. Sí, y hablando todavía de productores mexicanos, pues estamos viendo ahorita el surgimiento de Cinema Fantasma, ¿no? Que es este estudio de animación mexicano Uh, de los hermanos Ambriz, que empezaron, ellos estudiaron cine, de hecho, ellos ujú. estudiaron cine, pero desde el inicio como que siempre tuvieron esta pasión por el stop motion. Y justamente lo que decíamos, ¿no? En stop motion, al ser pues en la vida real realmente, pues tienes que trabajar con cámaras y lentes directamente de fotografía, con sets de iluminación, con maquetas reales, o sea, entonces el que ellos hayan estudiado cine les permite directamente pues llevar sus conocimientos y aplicarlos al stop motion en cuestión de cámaras, de ángulos, de encuadres, de iluminación, de todo esto. Y empezaron desarrollando esta serie que consiguieron vender a Cartoon Network, que se llama Frankelda, Los sustos ocultos de Frankelda, se llama la Mm, serie. ok. Y esta serie fue la primera que se estrenó, que ellos pues justamente desarrollaron, pero tienen toda una historia bien bonita, donde originalmente pues tuvieron este acercamiento inicial y de inicio hacían como spots publicitarios de Cartoon Network, hacían como pequeños clips como a manera de ir probando como su capacidad hasta que ya Ujú. les aprobaron la serie. Y ya al producir la serie, pues fue muy popular entre ahora sí que la audiencia latinoamericana y después ya les dieron luz verde para hacer una película, que este largometraje justamente lo van a presentar ahora en Annecy, que se llama Yo Mm, soy Frankelda, ajá, y pues tiene que ver con este personaje. Pero a la par también están haciendo una serie con Adult Swim Ok, que es sobre toreras, ok. ajá, que se llama Girls with Shoulder o Knights with Shoulder Pads o algo así. No, no estoy muy seguro del nombre, ah, wow, qué interesante. pero ajá, Ajá. pero es sobre toreras y es para Adult Swim, entonces ya están haciendo también contenido para público adulto en stop motion. Y aparte están haciendo, no sé si ya terminaron o siguen haciendo otra película que es sobre un fénix. Ok, Entonces, wow. estos Un hombres, chorro de cosas. sí, no manches, tienen un buen de proyectos en puerta, están creciendo y todo siempre Ujú, con la bandera del stop motion, ¿no? Y lo que se me hace también bien chido es que pues son producciones 100% mexicanas. Entonces están trayendo puro talento mexicano, empezaron armando su estudio en el patio de su casa, ahorita pues ya obviamente una casa amplia para poder ajá. meter todos los sets, un patio muy grande, pero ahorita ya movieron ese estudio a otra locación, ya está mucho más establecido, más grande y pues siguen creciendo. Y esas ¿Ellos son en qué ciudad están? aquí en Ciudad de México. Ah, ok, wow. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces son esas historias de, ahora sí que de inspiración y de éxito que no se cuentan lo suficiente luego y el ver que Ujú, están logrando esto y que el stop motion es lo que les permitió también como conseguir y ser este diferenciador de alguna ujú. manera, creo que está bastante chido. Pues muchísimo Sí, éxito a los hermanos Ambriz. Ojalá les vaya súper bien con estos proyectos y así que en el es. festival pues la rompan y que ganen muchos premios. Sí, sí, sí. Así es. Sí. ¿Y se tiene pensado estrenar la película en cines o todavía no se sabe nada de eso? No estoy seguro, la verdad. Estoy buscando el nombre de la serie de Adult Swim. La película del Phoenix se llama La balada del Fénix, pero la de Shoulder, quién sabe qué, no, no la encuentro. Ah, y todo empezó con un cortometraje que se llama Revoltoso, sí, cierto. Este, ¿Hace cuántos años, más o menos? uy, ya fue hace rato, yo creo que como en 2018, si no me falla la memoria. Y ya Mm. vi, se llama Woman
wearing shoulder pads. Mujeres vistiendo hombreras. ¿Hombreras? Hombreras. Sí. Ahí lo Súper, pueden pues suena ver. padre, ¿eh? El tema suena bastante interesante. Sí. Ujú. ¿Su página cuál es? Para que lo sepa la gente que nos escucha. Cinemafantasma.com. Ok, súper. Para que lo chequen. Sí. Y pues creo que eso es como algo que se puede seguir esperando del stop motion, ¿no? Estamos, por un lado, viendo este avance innovador de Laika, con lo que decíamos de las caritas animatrónicas, y pues la Ujú. ventaja de que tengan eh, este recurso infinito para producir lo que quieran. La siguiente película se ve que va a estar de una calidad impresionante. Luego tenemos a Artman, que es mucho más de claymation, ¿no? Que todas sus películas son más como de plastilina, un poquito más sucio en ese sentido. Tenemos aquí en México a Cinema Fantasma, lo que tú decías, Pam, Guillermo del Toro, que es muy fan también de esa técnica, igual y saca algo más adelante relacionado Ujú. con esto, que realmente como que está padrinando también a Cinema Fantasma de alguna manera. Entonces, esos son como los tres bastiones. Y aparte vi también que por ejemplo, en Netflix, en Japón están Ujú. entrenando varias series de stop motion. No sé si han visto. ¿Ah, sí? Ah, No. no, no sabía. Sí, hay una de un Pues, osito que está como viviendo con una chica. ujú. Y hay otro de Pokémon también que se dedica a Ah, sí, el esto. del hotel, ¿no? Ajá, Sí, 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 ese también está en Netflix de México, sí, sí, Ujú, lo he visto. con ujú. Está Psyduck bonito. o algo así. Y Así también son es. proyectos que tienen un- una estilización bien peculiar Ujú. y que está bien bonito. Así es, Creo que vale la pena destacarlos esos. claro. Pues sí. Y lo bueno es que en todos esos sentidos parece que el stop motion todavía da para largo, ¿no? Uno pensaría que a lo mejor con la existencia del 3D y con el hecho de que ya hoy en día puedes hacer una película en 3D que parezca 100% de stop motion, Ujú. eh, podrías hacerlo, sin embargo, pues no está muriendo la técnica en sí, la técnica real de stop motion, ¿no? Parece Ujú. que todavía le queda para largo. Incluso en algún momento puede ser como, puede resurgir como en respuesta a lo mejor a un uso excesivo de tanto el 3D como de la inteligencia artificial y así, porque a final de cuentas pues siempre hay como un contraste, ¿no? No siempre la gente se va Claro, completamente con algo, siempre tiene que haber un balance. así Por algo es. ahorita está Sí, regresando al 2D, ¿no? también. Sí, también. Sí, Y justo como dices, creo que el stop motion va a ser un, un contendiente directo a la inteligencia artificial, ¿no? sí. ¿En qué sentido? Pues al ser tan artesanal, al ser de que tienes la figura existiendo en tus manos, o sea, siento que esa técnica, no sé, trae por sí misma una textura visual muy única. Y es muy difícil falsificarla de la Ajá, manera en la que lo haría el AI, ¿no? Y si ajá. acaso si usaras AI, a lo mejor sería para reducir los tiempos en layout y pues Claro. no hacer, digamos, la animación en 3D, sino tener ya tu base como lo que te haya sacado el AI o lo que hayas logrado controlar. Eso hablando de que en algún futuro el AI pudiera estar suficientemente avanzado para hacer pues cosas más detalladas. Y bueno, pues ya después aplicarlo en el stop motion. Claro, así es. ¿Ustedes qué película consideran que es la más icónica en esta técnica? Yo creo que el extraño mundo de Jack. Sí, sí, yo pensaría lo mismo. El extraño mundo de Jack. Encima porque es una película que se repite muy seguido, año con año, en Halloween y a veces en Navidad. Sí, a lo mejor eso ayudó mucho, ¿no? A que Ajá, sea una película que recurrentemente esté está en la entre las televisión 2 pública en fechas todos así. lados. Sí, Ajá, y se Así es. mantiene vigente, se mantiene 100% vigente cada año. sí, Sí, justo. Y también en eso quizás le ayuda el stop motion, ¿no? El hecho de que como, como son cámaras reales, como son marionetas físicas ah, sí, existentes, no envejece tan mal como pudiera ser el caso del 3D, ¿no? Que si ya ahorita nos ujú, ponemos a ver una película en 3D de hace 20 años, pues ya se ven malas texturas, se ven mal los modelos.
Sin embargo, pues en el stop motion no pasa eso, ¿no? Porque las texturas son tal cual, como decían ustedes, la ropita es tela tal cual, Sí. el pasto muchas veces es, bueno, quizá no pasto real, pero muy parecido, ¿no? Todo esto. Sí, Entonces creo que ayuda ese a es que el se vea valor de bien. esas películas, como dices, ¿no? O sea, no envejecen mal, las puedes ver una y otra vez y se siguen viendo bien comparado contra cualquier cosa que se haya hecho con CG o sí, 3D en general. Así es. Sí. Por eso Jurassic Park sigue bien. Sí. Sí. Y mira, para ir cerrando, la Ujú. nueva película de Laika está planeada para estrenarse el siguiente año y se llama Wildwood, como madera salvaje en inglés. O Okey, bosque salvaje, ¿no? Más O bien. pues wood es madera, madera, ¿no? madera salvaje. La madera salvaje. Hacia madera salvaje. Pero sí, me imagino que tiene que ver más con bosque salvaje. Y sacaron el title reveal en internet. Si buscan en YouTube Wildwood, Ujú. no Ujú. manches, se ve ya en como el siguiente nivel del stop motion. Pues muy bien. Y saber Us- la película final, ¿no? De película favorita, la pregunta final. sí, justo. A ver, Ibai, vas, perdón. No, es que yo iba a hacer la pregunta, todavía no he pensado mi respuesta. Pues haga la pregunta. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es su película favorita de stop motion? Yo sí tengo muy presente la de Cubo. Creo que Cubo para mí es una película que se quedó en mi cabeza por el nivel de acción que maneja. Creo que tiene lo que yo pude esperar de una película de acción donde te platican de un niño samurái. Creo que cumple con esa expectativa 100%, pero todos los elementos también que meten, que toda esta batalla debajo del agua y esta batalla con la bruja, todo ese show, a mí me encanta cómo la realizaron. Y sigue teniendo esa estética tan característica del stop motion que lo hace tan único y tan bonito. Pero también la de Paranorman me encantó. Sobre todo la secuencia final en el bosque con la niña que se pone toda loca, que se le cambia la cara Sí. así. Manches, eso está bien Muchas chido. lucecitas. Ajá. Sí, esas dos. Yo creo que a mí Coraline creo que me gustó mucho porque es una película que vi varias veces a lo largo de los años y que también llegué a ver cuando se estrenó en el cine y sí me sorprendió mucho, ¿no? Les decía, ¿no? De la cantidad de niños que estaban llorando por la película y que dije, wow, o sea, aparte, no sé, en mi adolescencia yo decía rebeldía, ¿por qué traen a sus niños aquí? Esto no es una película para niños, y así. Largo de aquí. Largo de aquí. Pero también he quedado muy impresionada con la de Mary Max. No puedo decir que es de mis favoritas porque tiene un tema muy amargo, pero no sé, como que me gustó. No por Sí, el morbo, pero sí como que dije: es que es muy no, es melancólica. muy melancólica, sí, Sí, es muy bonita. sí. Y la otra tal vez es, Fantastic, Mr. Fox, Mm, pero es porque también disfruto mucho las películas de Wes Anderson. Y sí, yo creo que esa me gustó más que la otra que hizo con los perros, la de los perros, y dije: Ah, la de Isla de Perros está bien O sea, chida. me encantan los perros, soy team perros para toda la vida, pero no sé, como que disfruté más la de Fantastic Mr. Fox A de ver, Wes Anderson. yo tengo opiniones muy fuertes contra Wes Anderson. a ver. Siento que es como el director hipster por excelencia y que todas sus películas siempre las intenta hacer lo más hipster posible y que muchas veces no cuenta ni madres en absoluto. Tiene cosas muy buenas, pero Wes Anderson siento que funciona mucho más en animación. O sea, a mí me gusta mucho más lo que ha hecho con Fantastic Mr. Fox y con Isla de Perros que con todas las otras películas de acción. Sí, hay algunas que sí siento que abusa mucho, ¿no? Y dices: No estoy entendiendo nada, ¿qué está pasando?". Pero, por ejemplo, la del el Gran Hotel Budapest, yo creo que es una de mis favoritas de él. O la de El Tren Darjeeling, Esa no me no la acuerdo pude cómo se terminar, ¿no? Esa a mí es me gustó muy mucho. larga.
Pero creo que esas son mis dos películas que he disfrutado más de él. Y bueno, la de Fantastic Mr. Fox. Sí, esa está súper chida. Y- Y también está muy cool que ves el detrás de cámaras de Fantastic Mr. Fox y de cómo están los actores grabándose en la situación de los personajes, ¿no? Para grabar Ajá, las voces. ajá, Está bien sí. chido. Pero bueno, tú, Ivy, ¿cuál es tu película favorita ya para cerrar este? Yo en ese sentido creo que soy súper básico y voy a decir El extraño mundo de Jack. Simplemente la música se me hace increíble, todas las canciones, el mundo que construyeron, el cómo cada celebración tiene su propio mundito y cómo todos los objetos y todo en ese mundito gira alrededor de esa celebración y el contraste entre el mundo súper oscuro del Halloween y el mundo súper feliz de la Navidad, que a pesar de ser súper feliz también tiene como este toque oscuro, ¿no? Como que los elfitos se siguen viendo raros, Ajá. como medio oscuros, como que no confías en ellos, sin embargo contrastan mucho con los monstruos, se me hace una Son gran como película, los sí. Umpalumpas de Santa Claus. Ah, Ándale, sí, A mí me da sí, risa que secuestran a Santa. sí. está chido, sí. Buena selección, buena selección. Sí. Y pues bueno, también ya para cerrar, pónganos en la caja de comentarios cuál es su película favorita de stop motion y por qué. ¿Consideran que es la técnica superior en técnicas de animación o les gusta más otra? Y pues como siempre también síganos en YouTube, en Instagram, en Spotify. Díganos qué les gustaría que platiquemos más adelante también sobre alguna película, alguna serie. Y una vez más, pues gracias por escucharnos, por prestarnos su oído durante una hora, escucharnos ¿O hacer más? cosas pensadas, más a veces, y seguirnos. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.